Buenos días, hoy es jueves 22 de septiembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la doctora Alexandra Vallejo Basante, presidente de la Corte de Justicia del Azuay. Doctora, gracias por aceptar la invitación. Los ecuatorianos estamos sumamente preocupados, alarmados por los altos niveles, índices de violencia en todas partes del país. No hay un lugar. En las cárceles, violencia; en las calles, violencia; en las plazas, sicariatos; en los hogares, sicariatos. La situación está incontrolable. Lo último que sucedió en el país, la desaparición y supuesto, ya dicen que ya han localizado los restos de la doctora María Belén Bernal. Creo que ha tocado fondo, doctora, pero el motivo de la entrevista es para preguntarle a usted sobre el tema de la seguridad que están pidiendo los miembros de la función judicial a nivel nacional. Ayer le entrevisté a la doctora Gallardo, que es presidente de la función judicial del Guayas, sobre este pedido que se declare en estado de emergencia a la función judicial. Buenos días, ¿y cuáles son sus opiniones? Buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Yo, como siempre, encantada de comparecer a entrevistas con usted. A ver, son varios temas que están en este momento y que realmente son de preocupación de los ciudadanos, de las ciudadanas, pero en el tema específico que usted me ha consultado y que entiendo que conversó ayer también con Fabiola Gallardo, nosotros estamos bastante preocupados sobre el tema de seguridad de jueces y jueces, sobre el tema de seguridad de los edificios judiciales. De hecho, usted recordará que más o menos hace un mes y medio, probablemente menos, un poco más tal vez, inclusive entraron a las instalaciones de esta Corte Provincial y a plena luz del día se robaron una computadora de una sala de audiencias de la planta baja. Es que no hay control, doctora. Yo ese día estaba, no, es que no No tenemos. hay. Tenemos un solo policía aquí en la corte y un policía que de vez en cuando viene, cuando él sale franco, a reemplazarle. Yo había conversado con el policía porque yo justamente esos días, estos días que se produjo el robo, yo no estuve aquí porque estaba con un asunto de calamidad doméstica. Y cuando regresé, conversé con él, me presentó un informe. Es realmente un policía que está bastante tiempo aquí y que es muy preocupado realmente de nuestra seguridad. Y conversamos, inclusive yo bajé con él, vimos todo el tema de las instalaciones y todo. Y él me dijo, doctora, hace algunos años yo ya pedí el Consejo de la Judicatura. Me parece que a una de las coordinadoras que estuvo aquí en la Corte, a través de ella, que se construye una garita en la puerta de entrada de la Corte para que de ahí se controle, porque yo lo que le había dicho, a ver, de ahora en adelante, prohibido que ingrese Pero sí hay gente, garita, doctora, no, pues. Sí hay por garita. Dios. ¿Qué seguridad tenemos? Pero hay una garita, digo, allí. No hay. En el edificio Entonces a eso iba. patrimonial hay una, o ¿cómo se llama eso? No, no hay. Entonces justo bajé yo con él, conversamos, él me enseñó el lugar donde debería ir y obviamente la función judicial no tiene plata. Entonces yo le dije, a ver, le dije, yo en este momento lo que puedo hacer es tratar de hacer autogestión porque las cosas aquí se están haciendo con autogestión para poner Es de la un garita. papel. Sí, o sea, es que no tenemos dinero y necesitamos nosotros mismos ver cómo damos seguridad a nuestras ¿Para qué instalaciones. entonces del Consejo de la Judicatura, doctora? ¿Para qué? Oiga, Jaime, pero le voy a contar lo que pasó con esto de la garita. Ya bajé, vimos el lugar, vimos todo, conversé con mi secretaria, le dije, hagamos autogestión, veamos quién nos apoya y todo lo demás. Sabe que el sector privado aquí en Azuay, aquí en Cuenca, realmente se preocupa y ayuda y colabora. Entonces yo dije, abusemos una vez más y pidamos ayuda. Pero en esto se enteró bueno, el coordinador de la corte, que es un funcionario judicial que viene puesto por la directora encargada. Se entera, le comunica a la directora, a la doctora Alvarado, de paso la directora encargada nada más, ¿no? Y me comunica el policía que ya no necesitan lo de la garita porque la doctora va a poner la garita. De eso ha pasado ya un mes, Jaime. Nada. Y pregunta si tenemos la garita.
Absolutamente nada, puro burocracia, ¿no? O sea, es el hecho de, vamos aquí al típico refrán, el perro de hortelano. Ni dejo, ni hago ni dejo hacer. Así de sencillo. Entonces, este tipo de cosas se van dando. Y yo justo conversaba el otro día con un periodista y nuestra seguridad es complicadísima. Mínima, cero, cero. No No hay tenemos, doctora. no A los tenemos. ingresos no existe ningún tipo de seguridad. No, No hay una persona que vigile, no. que chequee qué es lo que ingresa y qué es lo que sale. Oiga, tenemos un arco de seguridad, supuestamente un arco de detección de metales a la entrada de la corte, pero no No funciona. funciona porque todo el O sea, mundo sirve ingresa. de adorno, Claro. porque no funciona. Entonces, yo le había indicado y le había pedido al policía que desde ese día se pidan identificaciones, ya que está bien que los turistas ingresen a la parte de abajo, pero siempre vigilando y todo, y que las instalaciones que están ya las salas, que son las salas de familia laboral en el primer piso alto y en el segundo piso la sala penal y la sala civil, que ya ingresen solamente con identificación para saber exactamente qué van a hacer, para tener un control. Sin embargo, con esto quedó en nada lo que yo había dispuesto. Ahora, Jaime, yo tengo esperanzas que las cosas cambien aquí en Azuay. Entiendo que se está posicionando ya un director, porque la doctora Alvarado estaba simplemente encargada y ha sido realmente Y quién es, terrible. doctora? ¿Y ¿Perdón? quién es esa persona? No tengo todavía el dato completo, Jaime, más bien esperaría yo un poquito a que sea oficial el asunto, pero yo espero que con el nuevo director se puedan hacer cosas. Aquí hay que trabajar de manera conjunta. No podemos estarnos poniendo el pie para hacer las cosas. Si es que ya tenemos Doctora, consejo. doctora, pero ni con titular, ni con suplente, no ha pasado mayor cosa, doctora. A ver, Jaime, lo que pasa es que hay cosas que a uno le preocupan y le preocupan enormemente. El día de ayer, por ejemplo, fue público. Hubo una reunión entre el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, porque hay que decirlo, es encargado, el doctor Fausto Murillo, el director general del Consejo de la Judicatura, el ministro de Gobierno y el ministro del Interior, para tratar justo sobre el tema de seguridad de jueces y Conozco. juezas por estos atentados, y justo el que hubo esta semana, que fue contra un fiscal en Guayaquil y que le mataron. La pregunta es, ¿y jueces y juezas estuvieron representados ahí? No, No, no. porque No el interesa presidente la de la opinión Corte de, Nacional no no estuvo. interesa la opinión No, seguramente de no. jueces, fiscales, no les interesa. No, no les interesa. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones? A mí me parece que es importantísimo. Y si es que ya hay hay un consejo de la judicatura, hay vocales, hay un presidente y presidenta, pero también tenemos un presidente de la Corte Nacional al que se le tiene que tomar en cuenta. La doctora Gallardo, por ejemplo, había pedido a la directora del Consejo de la Judicatura en Guayas la posibilidad de que los jueces penales, que son los más vulnerables en este sentido, hagan teletrabajo, y ya se le ha concedido. Hagan su trabajo de manera virtual. Sí, de manera virtual en sus casas, y se les ha concedido. Sin embargo, yo creo que son medidas paliativas nada más, Jaime, y que no solucionan el tema de fondo. Eh, Temas como, por ejemplo, lo que se hizo aquí en el complejo judicial por parte de la doctora Alvarado de cerrar puertas del subsuelo para que no entren y salgan funcionarios por ahí. Yo no creo que eso dé seguridad a los jueces y juezas, ni a los funcionarios judiciales, si la gente está entrando y saliendo sin ningún control, Mm. sin que nadie les pida una identificación por Nada, las puertas absolutamente nada. principales. Ingresan como Pedro en su casa. Exacto. En el complejo judicial y aquí en la corte. Entonces, así no podemos. Nosotros que, oiga, Jaime, puede venir cualquier persona y atentar contra la seguridad o contra la vida de un juez aquí o de una jueza aquí y nadie vio nada. Entonces, ¿cómo podemos estar así? Yo he venido diciendo y sí me preocupa el tema, hemos conversado, de hecho, se firmó inclusive, habíamos pedido al presidente de la Corte Nacional que se saque una comunicación del presidente de Corte y los presidentes y presidentas de Cortes provinciales. La comunicación se nos pasó, de hecho, y ayer preguntaba que qué había pasado porque yo ya firmé, todos firmamos electrónicamente, entonces me dijo, ayer nos decía el presidente, que parecía que faltaban un par de presidentes que no habían firmado y que hoy mandaba.
es justo un pedido al presidente de la República en el sentido, ya más que un pedido, una exigencia de que se nos dé seguridad y de que realmente se proteja a las personas que somos las que estamos resolviendo casos complicados. Aquí a mí me preocupan seriamente, más que los otros funcionarios que conocemos otras materias, sí me preocupan los jueces, juezas del área penal de Azuay. Doctora, pero usted ha sido de alguna manera acosada en algún caso que le ha tocado llevar o que está llevando. A ver, yo no tengo casos complicados porque yo pertenezco a la sala de familia Ya. y sigo trabajando ahí. Tengo casos de fuero que realmente, como presidenta de la Corte, que realmente no representan un peligro constante para mí. Sin embargo, le comento que hace unos 3 meses aproximadamente estuve asustada y tuve que pedir seguridad porque no sé de dónde vino el amedrentamiento. Usted saque sus conclusiones. Era justo en la época en que el doctor Iván Saquicela estaba suspendido, en que había presidentes y presidentas que lo estábamos apoyando, entre esos yo, y sin tener yo casos penales ni casos complicados, empecé a recibir visitas en mi edificio donde yo vivo, de personas mal encaradas preguntando por mí, preguntando a qué hora llegaba, a qué hora salía. Obviamente no se Pero dio no ningún tipo hablaron con de... usted. Nunca les vi. Ujú. Obviamente no dieron ningún tipo de información y una sola vez me persiguió una moto. Entonces estuve súper asustada, les soy sincera. Es obvio que uno se asusta. Y yo había hablado con el comandante de aquí de la policía y me dieron seguridad hasta que se hiciera un informe de seguridad que supuestamente tenían que ser donde se produjeran, o sea, hablando con la gente del edificio y todo. Estuve yo un mes aproximadamente con seguridad y me retiraron porque supuestamente no podían hacerlo, porque había sucedido en donde yo vivo, entonces que tenía que pedir al ministro del Interior que se realice un informe de riesgo. Pero la verdad es que ya voy varios meses así, ya no he pedido otra vez la seguridad, pero sí me preocupan a mí, sobre todo Jaime, yo espero que estar protegida y que no pase nada. Yo aprendí mucho este mes y medio que estuve con un policía de cómo salir, de cómo ver, de cómo cuidarme un poco yo misma, porque al principio él, claro, me indicaba, él venía conmigo en el carro todo el tiempo. Entonces, sí me preocupan seriamente los jueces y las juezas penales, que son los que manejan asuntos Doctora, de... lamentablemente este es el país de la impunidad, ¿no? Aquí se cometen atentados y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que nos preocupa y ese es el problema de fondo. Cuando han cometido atentados en mi contra por mi trabajo periodístico, que han atentado, ¿no? ¿Y de qué manera? Yo he presentado, lógicamente, la denuncia en la fiscalía, pero la fiscalía no ha movido un solo dedo para dar con los autores de ese atentado que hicieron en mi vivienda. Y me dijeron a mí, ni pases del tiempo, ni pases del tiempo, porque las cosas no se moverán jamás. Y efectivamente ha pasado el tiempo y el fiscal ni ninguna autoridad ha dicho absolutamente nada sobre la denuncia que presenté yo del atentado en mi vivienda. Así Bueno, están le las cuento, cosas. sí, y le cuento, Jaime, que cuando pasó esto que le comento, y estaba súper asustada, y de hecho lo primero que pensé es ir y presentar una denuncia en la fiscalía para que inclusive se me conceda protección y todo esto. Y alguno de mis compañeros, alguna jueza de la sala penal me dijo, no pierdas el tiempo. Me dijo, mejor veamos si es que hablamos. Y esta compañera mía me ayudó y me dijo, sabes que yo le conozco al coronel Renato, no me acuerdo el apellido, que me puso en contacto con el coronel Villarruel y así obtuve creo que 24 horas de seguridad, que no sé si la hubiera obtenido si es que iba a Bueno, fiscalía. así está la situación, doctora, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, Jaime. Pero si no se toman medidas ya, el día de mañana, doctora, en temas de seguridad, seguridad que está a cargo del gobierno nacional, de las instituciones, el día de mañana seguramente estaremos lamentando otro tipo de casos, tal vez más violentos, más agresivos, con más saña, con más alevosía, en fin. Es preocupante la situación de violencia que vivimos, Jaime, en todo nivel. Yo me solidarizo y realmente como mujer, como madre,
como abuela y madre de 2 hijas, abuela de una niña, sí me preocupa la situación que vivimos las mujeres, especialmente de violencia extrema. Y a ratos yo me pregunto, ¿cómo hago para proteger a mis hijas, a mi nieta? ¿Cómo hacemos, doctora? ¿Cómo ¿Cómo hacemos? hacemos si No. las personas o las instituciones que son las llamadas a protegernos no lo hacen? Aquí se está, en el caso de María Belén Bernal, yo he visto, he escuchado muchos comentarios que, pero ¿por qué ella se expuso? ¿Por qué se fue? Por Dios, no se puede seguir culpabilizando a la víctima, no se puede seguir culpabilizando a las mujeres. Es lo mismo que estos sesgos que todavía tenemos y que realmente, o sea, desgraciadamente siguen, de machismo y de, por ejemplo, es que le violaron porque andaba con minifalda. Por Dios, las mujeres podemos salir a la calle con la ropa que nosotros consideremos conveniente y no por eso tenemos que recibir gritos o agresiones, nada de eso. Entonces estamos en un nivel de violencia terrible. Yo sí me solidarizo con esta pobre madre que pierde a su hija, con ese niño que pierde a su madre. Y realmente yo sí hago un llamado de atención, realmente no se puede seguir. Aquí en Azuay, por ejemplo, los índices de violencia que tenemos son bastante Y han altos. ido creciendo, doctora, y van Y, creciendo. y Ojo, le comento, van Jaime, creciendo y nosotros las autoridades sí. en reuniones. Bueno, nosotros hemos venido trabajando en la mesa cantonal del municipio, en la mesa cantonal contra la violencia. La Corte ha venido trabajando, inclusive nos sumamos como Corte Provincial a una campaña que se llama No Estás Sola, justamente para colocar unos afiches que tienen un código QR para que las personas, porque no solamente hay víctimas de violencia externa, sino que decíamos también puede haber víctimas de violencia en la misma institución, para que escaneen el código y sepan todos los tipos de violencia, a qué instituciones acudir y todo esto. Y le comento una cosa, con la doctora Alvarado tuve problemas porque no me dejó hacer la campaña en el complejo judicial. A ese nivel hemos llegado. Vea usted, vea usted. Entonces es bastante complicado el tema, Jaime, y bueno, esperemos que realmente las cosas se solucionen. No sé si es que usted habló con la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas del Ecuador. Ellas también están muy preocupadas. Hace un mes aproximadamente mandaron un oficio, yo tengo la comunicación, tengo copia de ese oficio que mandaron al presidente de la República justamente exigiendo seguridad para poder desempeñar nuestro trabajo. Pero no hemos recibido respuestas. Doctora, causó también indignación las declaraciones que hizo el doctor Diego Ordóñez, que es secretario de Seguridad del Gobierno del Encuentro, a propósito de esta desaparición y muerte. Allí hay un misterio porque dicen que han encontrado los huesos. Y la gente se pregunta cómo es que en 11 días, En 10 días, 11. los huesos en 11 días, en apenas 11 días. Pero en todo caso, él dijo que, refiriéndose a las protestas de los movimientos feministas, que están causando inseguridad en el país, están provocando violencia en el país, dijo. No, pues es que la violencia no viene de nosotros ni de los grupos de mujeres. La violencia está viniendo en este caso específico, por ejemplo, de un policía. Tampoco creo que sea tan ligero como decir, es que es un crimen pasional. No es un crimen pasional, es un femicidio. Y lo más grave es que es cometido dentro de las instalaciones de una escuela donde se forman los que se supone que tienen que protegernos. Efectivamente, yo soy enemiga de generalizar, Jaime. Cuando escucho por ahí que dicen, es que los jueces y las juezas son unos corruptos, yo digo, por Dios, nombres y apellidos. Si es que tienen a quien denunciar, denuncien, pero no nos metan a todos en el costal, ni nos tachen a todos los jueces y juezas de corruptos. En este caso, también considero que no todos los policías son malos, pero es la misma institución la que tiene que depurar, porque por ejemplo en este caso de María Belén Bernal es terrible, hay gente que le ayudó, 20 minutos golpeándole, 20 minutos pidiendo auxilio y nadie se acercó, nadie le Imagínense, auxilió, nadie, o sea, ni un hombre ni una mujer, nadie, y llamó por después teléfono, pidió nadie, auxilio. nadie. Después escucharon cómo se la llevaron
o se llevaron presumiblemente el cuerpo y nadie hizo nada. Y de lo que sé, inclusive hay, no sé si cadetes, oficiales, supongo que cadetes, que inclusive están involucrados en el tema de Aquí haberle hay autores, ayudado. doctor, aquí hay un autor seguramente, o autores, Y cómplices y cómplices. encubridores. Así es, así es. Así de sencillo el asunto, ¿no? Y ojalá no se vuelva este un caso Restrepo, que den largas y largas y largas y largas. Ojalá, yo lo que llamo a las autoridades y hago un llamado de atención serio de que por favor, se tomen las medidas, más bien ni de favor, sino exigimos que se tomen las medidas para encontrar a los autores y al autor lo sabemos, para que lo encuentren y lo traigan para que asuma las consecuencias ante la Pero ¿quién le justicia. ayudó, doctora? Dice, ¿no? ¿Quién le ayudó a llevar Y el los cuerpo? ¿Quién cómplices, le por ayudó a supuesto, sacar y a claro, llevar por y supuesto. luego dejarle donde Él no supuestamente le hizo encontraron? solo, No, no fue solo, obviamente no no fue hizo solo. solo. Ujú. ¿Sabe que escuchaba inclusive ahora en la mañana, veía algún tuit de que parece que inclusive le ayudaron a limpiar la escena al día siguiente? Entonces contaminaron escena y todo. O sea, son algunas cosas que tienen que investigar. Si yo sí hago un llamado de atención a la policía, al gobierno, al ministro del Interior. No generalizamos, no decimos que todos los policías son malos, que no tenemos quien nos proteja, porque no es así, pero sí tienen que depurar. Y si es que hay policías que realmente son violentos y que se están dando este tipo de casos, se tiene que depurar la institución. En fin, doctora, gracias por la entrevista. Jaime, a usted. Muchas Que gracias. que los oyentes, que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones. De nuestra parte hacemos el trabajo que nos corresponde. Gracias, doctora, desde siempre y hasta siempre. Gracias, Jaime, un gusto, como siempre.